Las remesas que decenas de miles de nicaragüenses envían mensualmente a sus familiares representan el principal alivio económico para medio millón de hogares y a la vez le inyectan más de 1.700 millones de dólares al país. Sin embargo, con la crisis económica mundial causada por la pandemia del coronavirus, este año se espera una drástica reducción en los montos de remesas que reciben las familias en nuestro país. El politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, calcula una pérdida de remesas de unos 300 millones de dólares que afectarán a unas 600.000 familias. En un momento les presentaremos la entrevista con el doctor Manuel Orozco, pero antes veamos este reporte de Iván Olivares sobre cuáles son las expectativas de los receptores de remesas. Las encuestas revelan que más de 30% de los hogares nicaragüenses reciben remesas familiares. La mayor parte de Estados Unidos y Costa Rica, con Panamá y España como otras fuentes adicionales. San Francisco, California. De los Estados Unidos. De Estados Unidos. De Costa Rica y aquí también de Cebaco, de dos lugares aquí en Nicaragua. De Miami, de mi sobrino. De parte de mi padre, de California. La crisis global de COVID-19 ha golpeado severamente la economía de Estados Unidos. El Banco Mundial proyecta una disminución en el envío de remesas por el incremento del desempleo. Entre los receptores de remesas hay señales de incertidumbre. Él está en una área que lo necesitan mucho, pero todo puede suceder. Me dice, madre, guarda, me dice, para que nos ajuste mientras si me quedo sin trabajo, pues podamos seguir luchando. Él ha dicho que van a disminuir por lo que no está trabajando todas las personas al 100%. Yo me imagino que va a llegar un momento que no lo van a poder enviar porque como están en su casa las personas, imagino que sí, en algún momento va a suceder eso. Está bien complicada porque desgraciadamente por esta situación del COVID-19 ha habido mucho desempleo y la cantidad de remesas ha reducido la cantidad de dinero que nos envían y eso afecta aquí mucho porque la canasta básica ha aumentado aquí. Incluso me ha hablado de la posibilidad de que llegue un momento en el que no pueda enviarme remesa porque la situación está bastante dura. Según datos de FUNIDES, las remesas representan el 20% del ingreso para los hogares más pobres. Una disminución en el envío de remesas afectaría a miles de familias. Lo pasaríamos con el poquito que de seguro, el único, porque ella pues se ayuda en pagar sus cosas con la remesa, sus gastos, porque seguro es un poquito, sí. Entonces estaríamos más restringidos. Imagínense que acabo de pagar $50 en recibo, agua, luz, teléfono, y ya se me van $50. Y al no mandarme él, ¿con qué los pago? Si mi pensión de vejez es de 5.300 córdobas, me da el seguro mensual para comida, medicina, que el taxi para ir a las clínicas no ajusta completamente y soy sola. Si tuviera dependiente, quién sabe cómo haría. Nos afectaría mucho porque usted sabe que la mayoría de las personas, igual como aquí está peor también el trabajo y muchas personas dependen de eso, de las remesas que le mandan los familiares de fuera. El que se disminuya la cantidad de remesas y el aumento de precios aquí golpea bastante la economía. La verdad, es un 80% depende de esa remesa. Sin esa remesa, la verdad, no se podría seguir adelante. Como están los empleos aquí en Nicaragua y el salario de aquí, pues realmente no se podría hacer mucho. Eso es lo que dicen los receptores de las remesas familiares. Y ahora vamos al análisis del doctor Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano en Washington, Estados Unidos, en la siguiente entrevista con el periodista Iván Olivares. Manuel, considerando la contracción de la economía en Estados Unidos y el aumento del desempleo, ¿se puede calcular cuál va a ser el impacto en la recepción de remesas en Nicaragua? Mira, en términos económicos, el impacto de lo que se está viendo a partir de marzo y durante el periodo del 2020, mi estimación es que estamos hablando de una caída del 18% de las remesas, lo que significa que Nicaragua dejaría de percibir de 1.700 a 1.400 millones de dólares. Es una caída de más de 300 millones de dólares en remesas durante el periodo básicamente de 9 meses. ¿Y este dato que me estás dando incluye solamente las remesas que provienen de Estados Unidos o las que vienen también del resto de mercados emisores? No, estamos haciendo una estimación con base a las remesas que entran de todo el mundo.
Nicaragua recibe remesas predominantemente de Estados Unidos, en segundo lugar de Costa Rica y en tercer y cuarto lugar de España y Panamá. España y Panamá son mercados muy complicados. Ahí es probablemente que se espere una caída mucho más dramática. En el caso de los nicaragüenses en Panamá, por ejemplo, estamos hablando de que por lo menos por un periodo de 2 meses mínimo va a haber una caída bastante abrupta. Estoy hablando de más de un 30% del envío. El número puede ser hasta mayor. En el caso de España también había una fuerte migración nicaragüense hacia España y llegó a recibir Nicaragua cerca del 10% de sus remesas de ese país. Sin embargo, con la crisis de la pandemia que se agudizó tanto, afectó también a los inmigrantes, incluyendo a los nicaragüenses, y eso pues ha generado un impacto también sobre el envío de dinero. Entonces, Estados Unidos es hasta cierto punto el mejor de los casos de los peores momentos del envío de dinero. Es decir, las remesas las estimamos que van a caer alrededor de un 16% de Estados Unidos hacia Nicaragua, y para los otros países podemos estar hablando de un 20, un 22% para Costa Rica, por ejemplo, Panamá, España en particular. Pensando en la afectación que esto puede tener en los hogares, ¿cuál es la importancia para los hogares que reciben remesas y, en todo caso, cuál puede ser el impacto para esos hogares si se produce una caída de las remesas en los términos que lo acabas de expresar? Para entender el impacto hay que conocer un poco que la remesa constituye cerca del 50% del ingreso total de un hogar. Pero para esto tenemos que ver que en Nicaragua es un país de alrededor de 1.7 millones de hogares, más o menos. De esos, alrededor de 600,000 están recibiendo remesas mensualmente, 600,000 hogares. El ingreso que percibe esa población receptora de remesas, que es prácticamente 1 de 3 nicaragüenses, viene siendo alrededor de la mitad del ingreso total. Es decir, que al caer la remesa en más de un 20%, tu capacidad de generar ingresos va a caer sustancialmente, por lo menos en un 10%, por lo menos. Ahora, en términos prácticos, si vos dejas de recibir remesas completamente, estamos hablando de que la mitad de tu ingreso se viene al suelo. Esto en un corto periodo de tiempo. De los 600,000 hogares que nosotros identificamos que reciben remesas, más de 100,000 hogares van a dejar de recibirla, lo que significa que va a ser un impacto catastrófico para la economía local, porque Nicaragua realmente tiene una economía que funciona predominantemente en el sector informal. Más de 3/4 partes de la fuerza laboral y del que uno llama el empresariado nicaragüense está compuesto de actividades informales, empresas unipersonales o de 2 personas que generan no más de 2 salarios mínimos. Ahora, de ellos realmente recae mucha entrada de remesas, la cual estaría afectando al perderse ese ingreso a estos 600,000 hogares. Es en realidad un golpe bien fuerte para todas estas familias. Mira, es un golpe que lo puedes ver desde varios ángulos. Uno es que la caída de las remesas de los hogares que dejan de recibirla significa una pérdida del 50% de su ingreso, es decir, de 100,000 hogares. Eso es prácticamente 1 de 12 hogares en el país. Y en segundo lugar, también hay unos hogares que reciben remesa pero van a recibir menos. Y es posible que dejen de recibir el equivalente a un mes completo de remesa. Entonces, de alguna manera, todos los hogares que reciben remesas van a estar siendo afectados. Pero la magnitud principal es entre los que tienen familiares que perdieron su empleo y no les van a poder enviar durante un transcurso del año. Y estamos hablando que esto puede durar por lo menos 6 a 9 meses sin recibir dinero. Y si ocurre cualquiera de los escenarios que has planteado ahora, además de la afectación que ya describiste para las familias, ¿cuál sería la afectación para el dinamismo de la economía en general? Mira, el efecto inmediato es una reducción, o mejor dicho, una caída abrupta del consumo. Pongámoslo de esta manera. Si en Nicaragua el 50% del ingreso, es decir, bueno, básicamente
En términos de hogares, estamos hablando que 1 de 3 hogares depende de la remesa para su ingreso, del ingreso total, la mitad del ingreso viene de remesas. Una caída de eso significaría una reducción del gasto de una forma bastante abrupta. Es decir, estarías recortando tus gastos en más de un 50%. Te dejaría el dinero prácticamente para cubrir gastos de electricidad, gastos de pagos de recibos, etcétera, y para alimentación. Pero no vas a poder tener ningún tipo de otra capacidad para ejecutar otros gastos. Esa caída del consumo obviamente se va a repercutir también en el consumo y la producción nacional de alimentos. Y a nivel del sistema financiero, las reservas internacionales y los indicadores macroeconómicos de la economía nacional. El sistema financiero de Nicaragua realmente depende de las remesas en la medida en que la entrada de dinero genera una renta para las finanzas del sistema bancario en particular y otras entidades financieras. Eso restringe sustancialmente la capacidad de circulación de dinero y de alguna manera restringiría también obligaciones financieras de la gente, por ejemplo. Otro aspecto es que puede reducir la capacidad de generación de reservas financieras, de reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua. Las remesas fueron prácticamente durante estos últimos 2 años la única fuente de ingreso del país que generó un puntaje positivo en sus tasas de crecimiento. Entonces, al caer este rubro, básicamente se está produciendo un déficit bastante profundo para la generación de más reservas. Entonces, eso puede generar que el gobierno trate de usar las reservas para aumentar la oferta monetaria en el país. Sin embargo, hasta ahora, pues el gobierno no ha actuado de ninguna manera. En el caso de Nicaragua, nosotros veníamos de otra crisis, la crisis sociopolítica que comenzó en abril de 2018 y cuyos efectos todavía estamos sufriendo. ¿Cuál va a ser el resultado acumulado de la suma de ambas crisis, nuestra crisis sociopolítica con la crisis sanitaria global? Mira, yo he venido diciendo que Nicaragua es un caso peculiar porque se enfrenta básicamente a 3 crisis. La crisis política que creó un deterioro económico bastante fuerte, la crisis de la pandemia y la crisis global. La crisis de la pandemia todavía no se conoce en Nicaragua la magnitud por el problema de información que existe. Eventualmente va a tener un impacto, por muy poco que sea el número de casos, que lleguen a ser 500 casos, por ejemplo, usando el caso de Honduras. Los costos que esto ha traído son bastante grandes para un país como Honduras, y eso pues se puede utilizar como un espejo para ver lo que estamos hablando de Nicaragua. Sin embargo, en tercer lugar está la crisis global, y la crisis global acentúa la situación económica de Nicaragua porque estás viendo que, dado el efecto sistémico que esto tiene, va a profundizar más un problema de crecimiento económico que Nicaragua ya tenía. Nosotros proyectábamos que el crecimiento económico de Nicaragua en el 2020 iba a ser 0 o entre 1 y -1. Ese iba a ser más o menos el rango. Y que el crecimiento de las remesas iba a continuar y el crecimiento en el turismo se iba a observar de una forma modesta, pero iba a ocurrir. Ahora, con una caída que se estima de más del 40% del turismo global, Nicaragua va a ser el primer país más afectado. La caída de las exportaciones, la demanda de importaciones se estima que va a ser por lo menos de un 20%, más la caída de un 20% de las remesas. Estamos hablando que Nicaragua va a entrar en una crisis realmente profunda, de un decrecimiento por lo menos del 10%. En esos términos estamos hablando que Nicaragua va a llegar a los niveles del 2012 del Producto Interno Bruto, con una población que es prácticamente de más de 700,000 personas más.